La revelación, camino de Dios al hombre. Y autocomunicación divina. Cuando interpretamos correctamente la revelación natural, podemos comprobar que el mundo no está cerrado sobre sí mismo, y menos aún el hombre, ambos están ordenados a Dios. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, se haga, todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Pero no llegamos a este conocimiento sino con esfuerzo y dificultad y quizá después de muchos errores, debido a que nuestra inteligencia está oscurecida y nuestra voluntad está debilitada por el pecado. Cuando contamos con nuestras solas fuerzas naturales, podemos andar por un camino bello, pero largo y, en ocasiones, peligroso. Además, este camino no lleva a la plenitud de la verdad. Porque existe otro orden de realidades que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, y que no sería imposible conocer si no nos hubieran sido comunicadas, ya que no pueden deducirse de los fenómenos que nos rodean. Pero Dios, que es sumamente bueno y misericordioso, ha salido a nuestro encuentro y nos ha dicho otra palabra clara y evidente. Se ha dirigido a nosotros de un modo que trasciende su manifestación en la creación. Nos ha comunicado quién es, y nos ha dado una nueva luz para comprendernos a nosotros mismos y comprender el mundo. Esta es la revelación sobrenatural o revelación propiamente dicha. 1. Entrega sin reservas. Dios se ha acercado a nosotros, nos ha abierto su corazón, y, de alguna manera, nos ha dado a conocer su propia intimidad, su mundo interior. El motivo de esta actuación es el amor que mueve a Dios a comunicar su vida más allá de sí mismo. Santo Tomás de Aquino afirma, es el amor lo que causa la revelación de los misterios. Y el Concilio Vaticano II concreta, el Padre, que está en el cielo, se irá amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. El Antiguo y el Nuevo Testamento atestiguan esta realidad en muchos lugares. Dios, que está oculto a los hombres y que, habita una luz inaccesible, nos comunica su propio misterio, mantenido en secreto durante siglos eternos. Por eso, el hombre no camina hacia el vacío cuando se entrega a la búsqueda de sentido y felicidad. Dios no está sentado en su trono, como un monarca oriental de la antigüedad, no permanece en una lejanía inalcanzable. Por el contrario, se irá a nuestro encuentro, se nos entrega. Nos revela no solo que existe, sino que es Yahvé, rico en amor y fidelidad, es Emmanuel, el Dios con nosotros, que nos concede su amistad, y nos invita a ser sus amigos. El contenido principal de la revelación es la Santísima Trinidad. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. La Trinidad es el misterio de Dios en sí mismo, la fuente de todos los otros misterios de la fe y la luz que nos ilumina. Es un misterio en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios nos muestra que es amor y nos llama al amor. Es un Dios que por sobreabundancia de su ser se da y se comunica, un Dios que vive en la comunión de Padre, Hijo y Espíritu, y por eso puede también darse y crear comunión. En su interior podemos vislumbrar una vida insondable de eterna beatitud, y luz sin ocaso, una vida de profunda amistad y entrega sin reservas. Este Dios amor es a la vez, nuestro Dios. Es el Dios de nuestra esperanza. En un sentido más amplio, la revelación abarca también las realidades que no son inaccesibles a la sola razón, pero aclara, explica y asegura nuestros conocimientos naturales. Dios nos habla no solo, en sus obras, sino también, de sus obras. En la revelación confirma los datos a los que hemos llegado contemplando la creación, y nos hace profundizar en su contenido. Realiza, de alguna manera, la revelación, profunda y plena, de la revelación natural. El hecho de que las verdades naturales, como, por ejemplo, la existencia de Dios, la libertad humana, nos hayan sido comunicadas de modo explícito por Dios, puede considerarse como una invitación a comprenderlas de un modo más claro y completo, y a llegar a un conocimiento incomparablemente más hondo acerca del sentido de la propia existencia. 2. Procedencia inmediata de Dios. En la revelación, Dios no actúa como en los restantes procesos del mundo, no obra mediante las leyes naturales que Él mismo ha inscrito en las cosas. Rompe el ritmo ordinario de la historia humana y se dirige inmediatamente a algunas personas, a quienes esclarece y explica una nueva realidad. Estas, a su vez, se dan cuenta con la máxima certeza y claridad de que es Dios quien les habla y de que están llamadas a comunicar a los demás lo que escuchan.
Los conocimientos y experiencias adquiridos por revelación no surgen, pues, del interior del hombre religioso. No irrumpen de las profundidades del alma. No son debidos a la capacidad creadora de una persona ni a su intuición o genialidad, sino a la actuación inmediata y gratuita de Dios. El hombre que transmite estos conocimientos a los demás, actúa como un instrumento de Dios, que es quien habla y obra mediante él. Se le puede aplicar la diferencia que el filósofo danés Søren Kierkegaard afirma entre un genio y un apóstol: el genio es lo que es por sí mismo, es decir, por lo que él mismo es; un apóstol es lo que es por su autoridad divina. Pero aunque la palabra de la revelación no proceda del mundo que nos rodea, aparece sin embargo en las formas de este mundo. Tiene que vincularse a las posibilidades expresivas que tenemos a nuestro alcance, ya que de otra manera no sería perceptible para nosotros. Así, Dios pone ciertas cosas, ciertos acontecimientos y personas al servicio de su revelación. Se da a conocer en símbolos y palabras que comprendemos, pero llena todas estas formas de un contenido nuevo, imposible de encontrar en el mundo. Algunas cosas pueden servir de signos de la revelación, porque entre ellas y la manifestación sobrenatural de Dios hay una semejanza a pesar de su profunda diferencia. Cuando Jesucristo, por ejemplo, dice de sí mismo que es el pan de la vida, expresa con ello que él tiene para la vida espiritual y eterna una función semejante a la que tiene el pan para la vida corporal y cotidiana. Por supuesto que lo que él otorga a la vida espiritual es más de semejante que semejante al papel que el pan desempeña en nuestra vida natural. Por la semejanza, Jesucristo puede expresar su significación para el hombre diciendo que él es el pan. Por ausencia de esta semejanza no podría decir, en cambio, que es la piedra de la vida. Las propiedades y funciones naturales del pan constituyen, por tanto, el supuesto para que sea un instrumento apto para la revelación divina. Esta revelación nos abre nuevos horizontes. Crea un punto de apoyo, fuera, de nuestro mundo, desde el que resulta más fácil juzgar rectamente los acontecimientos de la vida. Ofrece así la posibilidad de discernir entre las ambigüedades que encontramos a nuestro alrededor y esclarece toda nuestra realidad. Nos hace ver el mundo en su profundidad y belleza, como un paisaje durante una puesta de sol. No es que veamos las praderas, colinas, árboles y casas que veíamos antes y además el sol, sino que vemos todo, bañado, por la luz solar. Así, la persona que recibe una luz de lo alto, y que acepta la revelación divina, ve todo en relación con el amor de Dios y sólo así ve las cosas como realmente son. La revelación ofrece perspectivas para una comprensión más completa del mundo y del hombre. Y sobre todo cumple nuestro, más íntimo anhelo de vivir con pleno sentido. 2. La revelación como acción y palabra de Dios. Dios se nos revela mediante hechos y palabras que no pueden ser separados unos de otras, pues están íntimamente ligados entre sí y se esclarecen mutuamente. Toda acción divina tiene carácter de palabra y todo hablar de Dios tiene carácter de acción. Sin embargo, la distinción está justificada, ya que la revelación destaca unas veces la acción y otras veces la palabra. 1. Revelación en la acción. Cuando Dios se revela en la acción, hace historia. Esta historia es distinta de la historia hecha por los hombres en uso de su libertad. Es historia sagrada. A ella pertenecen los acontecimientos que, a diferencia de los sucesos de la historia humana, no tienden inmediatamente a desarrollar la vida cultural, social, política y económica, sino a ordenar, de un modo directo, las relaciones del hombre con Dios. A pesar de la diferencia, existe una estrecha relación entre la historia sagrada y la historia humana. Aquella se realiza dentro de esta y dentro de sus formas, de manera que puede ser fechada según los acontecimientos de la historia civil. Además, dado que ayuda a los hombres a encontrar a Dios, e intenta liberarles del orgullo, del egoísmo y de la ambición de poder, ejerce un influjo positivo sobre las naciones, y contribuye a que se haga un orden más justo y más grato a Dios. La historia sagrada tiene, por tanto, una gran importancia para el desarrollo de la humanidad, aunque a ella pertenecen también procesos que no tienen significación inmediata para la marcha de la política y de la cultura. La acción histórica de Dios no es ciega, es una acción llena de sentido. Es una obra hecha por el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu es una persona divina, a la que queremos adorar. Pero siempre hay que tener muy presente que el Espíritu Santo es ante todo el Espíritu del Hijo y del Padre, esto es, el ámbito en el cual entramos en relación personal con Dios, de modo semejante a cómo decimos que tener el espíritu de un determinado maestro es lo que nos permite entender el sentido de sus lecciones.
En la historia sagrada se revela de alguna manera la mentalidad de Dios, su intimidad divina. Por los hechos visibles podemos barruntar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios revela, por ejemplo, su misericordia no solo asegurando que es misericordioso, aunque también lo revela así, sino sobre todo y primariamente obrando con misericordia. La acción histórica divina se convierte así en signo en que se manifiestan los pensamientos e intenciones de Dios hasta el punto que pueden ser experimentados por nosotros. 2. Revelación en la palabra. El segundo aspecto de la revelación histórica es la palabra pronunciada por Dios a un determinado hombre. Dios dice esta palabra a una persona que él mismo ha elegido, la ilumina sobre una verdad universalmente válida, sea de suyo accesible por las fuerzas humanas naturales o trascienda absolutamente las posibilidades creadas. Cuando Dios, por una visión o por una iluminación interior, comunica una verdad sobrenatural a una persona, no es necesario que esta verdad sea una información exhaustiva o sistemática sobre la realidad en cuestión, sino que, por regla general, es la comunicación de lo que en este momento conviene saber a los hombres. Lo demás puede quedar oscuro, para ser tal vez iluminado más tarde. Por eso, la revelación divina tiene una dimensión histórica, de forma que la validez absoluta y la comunicación relativa de la verdad están mutuamente vinculadas. El designio divino comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, le prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión de Jesucristo. En varias ocasiones, San Ireneo del Lyon se refiere a esta pedagogía divina, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre. La mayoría de las veces, Dios no revela sus designios al margen del momento histórico en el que los hombres se encuentran. Habla en el aquí y en el ahora de la vida humana. Al llamar a los apóstoles, en su mayoría pescadores, para su misión de llevar la buena nueva a todos los hombres, les dice que serán pescadores de hombres. Ilumina una situación concreta hasta lo más hondo y la pone a la luz de su juicio eterno. Las personas que reciben la revelación se hacen así capaces para juzgar un acontecimiento histórico con los ojos de Dios y tomar las decisiones convenientes según la perspectiva divina, y no solo en razón de cálculos humanos. De este modo, la revelación da origen a los profetas y la función profética. Conviene recordar que, según el Nuevo Testamento, todos los cristianos somos profetas, y llamados a juzgar las situaciones de la vida con la luz del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Y carácter personal de la revelación. La revelación es una comunicación que tiene lugar de persona a persona. Su contenido no son, fundamentalmente, unas verdades particulares y mandamientos concretos que no podamos conocer por nuestras propias fuerzas. Al dirigirse Dios al hombre, no se limita a transmitir algo con palabras y obras, sino que se entrega a sí mismo a nosotros. 1. El misterio de Dios amor. Si nos preguntamos, ¿cómo es Dios?, en realidad, no es preciso que nos entreguemos a complicadas especulaciones. Tampoco necesitamos apelar a un sentimiento difuso. Menos aún podemos considerar la fe en Dios como una proyección de nuestros deseos o impulsos. La respuesta se encuentra en la historia de la relación de Dios con los hombres. Por consiguiente, no podemos responder de otro modo a la pregunta planteada que relatando esta historia y diciendo, he aquí a Dios. El que guía a Abraham, libera a Israel, resucita a Jesucristo de entre los muertos, nos ha llamado a su amistad y viene a redimirnos. La fe en Dios vive del recuerdo y de la actualización de esta historia, que ocurrió de una vez para siempre. Ella es la fuente y la norma de nuestras palabras sobre Dios y el fundamento de nuestra esperanza. En la medida en que una persona medita sobre las palabras y acciones divinas, puede descubrir que se dirigen también directamente a ella y que su vida forma, misteriosamente, parte de la historia sagrada. Así renueva e intensifica su propia relación con Dios y percibe lo primero que Dios plantó en ella en el momento de su creación, la imagen divina. 2. Actuación salvífica. En la revelación, Dios abre el misterio de su intimidad y se da a conocer. Habla a los hombres como a amigos a quienes se entrega sin reservas. Así les descubre a la vez el sentido completo de su existencia, que consiste en vivir para siempre en amistad con Él. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor.
Puesto que el amor es el motivo y la meta de la revelación, ésta no puede reducirse jamás a mera información o instrucción intelectual. Dios, al intervenir en la historia, siempre busca conceder a las criaturas la participación en su propia vida divina. Por ello, la revelación es a la vez espíritu y fuerza. San Pablo escribe a los romanos que el Evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios al hombre es palabra operante. La acción de Dios en el hombre está siempre llena de sentido. Como Dios no fuerza a una persona sino que respeta su libertad, la revelación tiene el carácter de una llamada a corresponder al amor y entregarse libremente a Dios. Dios quiere recibir a los hombres en su compañía. Por esto, al revelarse a sí mismo, procura hacerlos capaces de responderle, conocerle y amarle más allá de lo que ellos podrían conseguir por sus fuerzas naturales. Quiere comunicarles su propia vida divina, hacerlos hijos suyos. Esta comunión con Dios es precisamente la salvación del hombre. Dios se nos revela, a la vez, como Padre y Salvador. La revelación del misterio de Dios es la revelación del misterio de nuestra salvación, ella es la verdad salvífica fundamental y central de la fe cristiana, cuyo contenido central afirma que Dios Padre se ha acercado y comunicado definitivamente a través de Jesucristo, su Hijo, en el Espíritu Santo. La revelación, en consecuencia, no consiste solo en la comunicación de un mensaje, sino que va inseparablemente unida al acto por el que Dios llama al hombre a su intimidad. Está esencialmente unida a la salvación. La revelación puede considerarse como el comienzo de la salvación. Gracias a ella, el hombre descubre que su fin es llegar a la intimidad divina. En otras palabras, Dios se revela porque quiere salvarnos. Así lo dice el Concilio Vaticano II, por la revelación divina, Dios quiso manifestarse y comunicarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad sobre la salvación humana. La salvación es la finalidad de la revelación divina, pero no se identifica con ella, pues Dios no la condiciona de forma absoluta a la aceptación de su revelación, ya que ésta no ha llegado de hecho a todos los hombres. La voluntad salvífica de Dios, en cambio, es universal y alcanza a todas las gentes sin excepción. Dios quiere que todos los hombres se salven. En efecto, cada persona humana está llamada a la comunión con Dios. La salvación es más amplia que la revelación y afecta, al menos como vocación sobrenatural, también a quienes no han recibido el Evangelio, ni han oído hablar de Cristo. Los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, y buscan con sinceridad a Dios, y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con las obras de su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Es siempre Dios quien salva, y no el hombre quien se salva a sí mismo o a los demás. En un sentido impropio, el hombre puede salvarse a sí mismo de peligros y de males, pero solo se salva auténticamente cuando es redimido, cuando es liberado de la raíz de todo lo que le esclaviza, que es el pecado. Esto que, en realidad, le destruye de manera mucho más profunda que los sucesos externos, no puede quitárselo por sus propias fuerzas, no puede autorredimirse. Pero tampoco tiene necesidad de hacerlo, dado que Dios se ha revelado como su Salvador. Un cristiano tiene más confianza en Dios que en sí mismo. Está convencido de que lo decisivo no es lo que él haga, sino lo que Dios hace por él. Sabe que no necesita salvarse a sí mismo, pues ya está salvado. Hace 2000 años, Cristo le ha redimido en la cruz. Esta es la buena nueva del Evangelio.